El Balón de Oro es un premio reservado a unos elegidos, pero el nombre del ganador no siempre deja contento a todo el mundo. Las votaciones de 2001 fueron una de las más discutidas de la historia, y su ganador se situó en la diana de muchas críticas. Hoy recordamos la carrera de Michael Owen, el chico de oro que apuntaba a ser el Pelé inglés y que acabó sufriendo una maldición por sus continuas lesiones. Si te gusta Memorias del Fútbol, suscríbete al canal y visita nuestra página web memoriasdelfutbol.com. Además, si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el canal, te sugiero que te suscribas a nuestra newsletter y que nos sigas en el canal de Telegram, donde te avisaré cada vez que suba un vídeo. Michael James Owen nació el 14 de diciembre de 1979 en Chester, Inglaterra, aunque pasó buena parte de su infancia en Gales. Su padre Terry fue futbolista profesional en el Chester City, por lo que el pequeño Michael quiso emular a su padre. Con 7 años comenzó a jugar, y con 10 metió 97 goles en una sola temporada, batiendo el récord infantil que había conseguido a su edad el mítico delantero del Liverpool, Ian Rush. Su progresión le llevó a formarse como futbolista en la escuela de Hall, y tras destacar en las selecciones inferiores de Inglaterra, llamó la atención de varios ojeadores. Aunque Michael era fan del Everton, acabó fichando por el Liverpool en 1995. Su progresión en la cantera de los Reds parecía imparable, y después de marcar 40 goles en la 96-97, el primer equipo llamó a su puerta. El 6 de mayo de 1997, Michael Owen debutó como titular frente al Wimbledon, y aunque su equipo perdió por 2-1, él marcó el único gol de su equipo. Con solo 17 años, Owen era la gran apuesta de los Reds para el curso siguiente, y aprovechando la lesión de Robin Fowler, emergió como una estrella en la 97-98. Su velocidad y olfato de gol le convirtieron en el niño bonito de Anfield Road, y con sus 3 goles ante el Sheffield, se convirtió en el jugador más joven en completar un hat-trick. En su primer año en la élite, Owen se convirtió en el máximo goleador de la Premier junto al veterano Chris Sutton y Dean Dublin, pero a pesar de sus 18 años, el Liverpool no superó la tercera plaza. La prensa le bautizó como The Wonder Boy, y el seleccionador Glenn Hoddle le hizo debutar con la selección absoluta de Inglaterra. El delantero se convertía en el internacional inglés más joven del siglo, y acudió al Mundial de Francia 98. Owen comenzó el torneo como suplente del veterano Sheringham, pero en su segundo partido mundialista marcó ante Rumanía. El irreverente atacante se ganó la titularidad en el tercer juego frente a Colombia y partió de inicio en el trascendental encuentro de octavos ante Argentina. Owen estaba ante el partido de su vida y le bastaron solo 16 minutos para marcar el gol de su carrera. Su velocidad y talento marcaron un tanto inolvidable, pero Inglaterra acabó eliminada tras la expulsión de Beckham y una dramática tanda de penaltis. Tras la Copa del Mundo, Owen quería triunfar con el equipo que le hizo debutar, pero los Reds no pasaban por sus mejores años. La campaña 98-99 resultó ser una gran temporada para Owen, pero a pesar de sus 23 goles en 40 partidos, el Liverpool no pasó de la séptima plaza. Los de Anfield no se clasificaron para competiciones europeas, y Owen acabó el curso prematuramente después de una lesión en el tendón de la corva. Aquella lesión evitó que jugase algunos partidos de la 99-2000, pero sus 12 goles ayudaron al Liverpool a conseguir la cuarta plaza. Tras finalizar el curso, Owen fue convocado para jugar la Eurocopa del año 2000, donde formaría parte de otra decepción de la selección inglesa.
El atacante marcó un gol frente a Rumanía, pero Inglaterra acabó perdiendo el encuentro y cayó en la primera fase del torneo. En la campaña 2000-2001, el Liverpool volvía a disputar la Copa de la UEFA, y Owen completó un curso inolvidable para su equipo. El equipo dirigido por Gerard Houllier quedó cuarto en la Premier, clasificándose por primera vez para la Liga de Campeones, y consiguió ganar los 2 trofeos coperos. Los Reds conquistaron la FA Cup tras remontar al Arsenal con 2 goles de Michael Owen en los últimos minutos, y poco después levantarían también la Copa de la Liga. Los ingleses también llegaron a la final de la Copa de la UEFA, y en Dortmund protagonizaron un partido para la historia. Los Reds se enfrentaron al modesto Deportivo Alavés, y tuvieron que esperar hasta el minuto 117 para derrotar por 5-4 al equipo español. El Liverpool volvía a levantar un título europeo 17 años después, y Owen cerraba el curso con 24 goles en 46 partidos. El delantero comenzó la temporada 2001-2002 marcando al Manchester United para darle la Community Shield a su equipo, y poco después sería nuevamente protagonista en la Supercopa de Europa. Owen anotó uno de los 3 goles de los Reds, que sirvieron para derrotar 2-3 al Bayern y conseguir levantar su 5ª Copa del año. Ese mismo año Owen protagonizó grandes actuaciones con la selección, ayudándola a clasificar para el Mundial 2002 y dejando un partido para el recuerdo en Múnich. Owen marcó 3 goles ese día frente a Alemania, e Inglaterra goleó 1-5 a los germanos en otro partido histórico. Aquel partido se celebró en el mes de septiembre y sería clave para las votaciones del Balón de Oro. Michael Owen se había convertido en uno de los delanteros más determinantes de Europa, y los corresponsales de la revista le otorgaron el premio dorado al mejor jugador del mundo. Con solo 22 años, Owen se convertía en el 4º jugador inglés en ganar el trofeo dorado, y después de Ronaldo Nazario, se convirtió en el jugador más joven en conseguirlo. El inglés se impuso por tan solo 26 votos de distancia sobre el madridista Raúl, al que gran parte de la prensa daba como ganador y gran merecedor a uno de los balones de oro más discutidos de la historia. El reconocimiento le motivó para completar su mejor año goleador, y tras anotar 28 goles en 43 partidos, acudió a la Copa del Mundo de Japón y Corea. Owen llegó al torneo como una de las grandes estrellas del campeonato, y marcó 2 goles en la fase del KO, en octavos ante Dinamarca y en cuartos ante la selección brasileña. Los goles de Rivaldo y Ronaldinho acabaron eliminando a la selección inglesa, que se marchaba a casa tras perder contra el equipo que sería campeón. A su vuelta a Liverpool, Owen continuó anotando goles en Inglaterra, pero los Reds seguían estando lejos de los grandes títulos. En 2003 marcó el 2º gol de la victoria del Liverpool frente al United en la Carling Cup, en el que sería su último título con los de Anfield. En la 2003-2004, Owen sufrió una lesión que le hizo perderse bastantes partidos, pero se las arregló para anotar 19 goles en 38 encuentros. Su buen final de temporada le sirvió para jugar la Euro 2004 de Portugal, donde marcó un gol en el duelo de cuartos frente a los anfitriones. Lamentablemente para Owen, los lusos pasaron en la tanda de penaltis, y el delantero inglés regresó a casa con la mente puesta en marcharse de Inglaterra. Owen comenzaba a estancarse en Liverpool, y después de jugar 8 temporadas y marcar 158 goles en 297 partidos, abandonaba el equipo de Anfield para fichar por el Real Madrid. Florentino Pérez fichaba otro Balón de Oro por 12 millones de euros, y Owen fue presentado con el número 11 en la camiseta blanca. El delantero inglés se unía a los galácticos para jugar con Ronaldo, Raúl, Zidane, Figo y Beckham, pero lamentablemente llegó en la época más inestable del club.
Camacho dimitió en la tercera jornada de liga, y los resultados del equipo eran bastante irregulares. Con Vanderlei y Luxemburgo en el banquillo, Owen partía como reserva, pero su efectividad de cara a gol como revulsivo le hizo hacerle un hueco en el 11 a mitad de temporada, en detrimento de Figo. El inglés acabó marcando 16 goles en 45 partidos, pero el Real Madrid acabó la temporada sin títulos y Owen decidió marcharse al final de temporada. El delantero quería tener más minutos y regresar a Liverpool, pero el Newcastle hizo una oferta mucho mejor a los blancos. El Real Madrid vendía a Owen por 27,8 millones de euros, y The Golden Boy se unía a las Urracas por 4 temporadas. El atacante llegaba a Newcastle para compartir delantera con el veterano Alan Shearer, pero nada más aterrizar a su nuevo club, sufrió una lesión en el muslo que le impidió comenzar la temporada. Ya recuperado marcó 7 goles en 11 partidos, pero en el mes de diciembre se rompió el hueso metatarsiano de su pie. Parecía que estaría de vuelta en el mes de marzo, pero la lesión sufrió complicaciones y volvió a ser operado. Su gran objetivo era llegar al Mundial 2006, y tras jugar el último partido de la liga, acudió a Alemania con la selección inglesa. Owen viajaba a su tercera Copa del Mundo con mucha ilusión, pero en el tercer partido de la primera fase ante Suecia, sufrió la lesión más grave de su carrera. Owen se rompió los ligamentos de la rodilla derecha y decía adiós a los campos de juego durante casi un año. Owen retornaría el 30 de abril de 2007 y acabó la temporada jugando tan solo 3 partidos. El delantero inició la 2007-2008 con mejores sensaciones y, a pesar de un mal inicio de temporada, ayudó al Newcastle a salvar la categoría. El chico de oro marcó 6 goles en los últimos 6 partidos y finalizó el curso con 13 tantos en 33 encuentros, sus mejores registros con las Urracas. Parecía que la carrera de Owen podría relanzarse en su último año de contrato, pero el Newcastle protagonizó una pésima segunda vuelta que le abocaría a los puestos de descenso. Las Urracas recurrieron a la leyenda de Alan Shearer para que desde el banquillo consiguiese la salvación en las últimas jornadas, pero el Newcastle consumó su descenso en el último partido. Los aficionados acusaron a Owen de no querer jugar los últimos partidos para evitar lesiones que frustrasen su último contrato con otro equipo, y el delantero se marchó de St. James's Park por la puerta de atrás después de solo jugar 79 encuentros y marcar 30 goles. Su irregular temporada hizo que dejase de ser convocado por la selección inglesa, con la que jugó su último encuentro en marzo de 2008. Ni Owen ni Inglaterra participaron en la Eurocopa de Austria y Suiza, pero el chico de Chester firmaba una carrera internacional envidiable, habiendo disputado 3 mundiales, 2 Eurocopas y marcando 40 goles en 89 partidos. Actualmente Owen es el sexto máximo goleador de la selección inglesa, y pese a no ganar nada con los Three Lions, es uno de los delanteros más importantes de la selección. En 2009 Owen era libre para firmar por cualquier equipo, y sorprendentemente firmaría por el Manchester United. Los Diablos Rojos acababan de vender a Cristiano Ronaldo al Real Madrid, y ante la insistencia de Alex Ferguson, Owen firmó por el United para llevar el 7 de la leyenda lusa. Los hinchas del Liverpool criticaron su fichaje por el eterno rival, pero el atacante cayó con buen pie en Old Trafford. Actuó principalmente como suplente, pero en su primera campaña ganó la Copa de la Liga y marcó goles importantes como el que dio la victoria por 4-3 a su equipo en el último minuto del Derby de Manchester. En la 2010-2011, Owen tuvo un papel más secundario, pero ganó la Community Shield y conquistó su primera liga como profesional. El curso siguiente Owen tan solo podría jugar 4 partidos en toda la temporada.
Las lesiones y las molestias volvieron a aparecer, y el delantero acabó su contrato en su peor año como futbolista. Con los Diablos Rojos jugó un total de 52 partidos y marcó 17 goles. Con 33 años y muchas dudas sobre su físico, Owen fichó por el Stoke City, donde jugó una temporada muy discreta. Con otra lesión en el muslo, tan solo pudo jugar 9 partidos y anotar un gol, el último de su carrera y el 150 de toda su trayectoria en la Premier League. Con esa cifra tan redonda y tras otro año para olvidar, Owen confirmó en 2013 su retirada del fútbol, después de 571 partidos jugados y marcar 262 goles en su carrera. The Golden Boy abandonaba el deporte de su vida tras 17 años de una carrera que pudo ser mejor, pero que tras un ascenso meteórico se truncó por las lesiones. El propio Owen reconoció que en los últimos 6 años de su carrera jugó con miedo a lesionarse y que llegó a esconderse para no tener que chutar. En sus propias palabras, dijo que llegó a odiar el fútbol. Esta ha sido la historia de Michael Owen. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y comparte el vídeo con tus mejores amigos. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol.